Satou era un tonto sin remedio que se enamoró de una princesa muy atractiva de otro mundo y se casó accidentalmente con ella. Sin embargo, cuando su primer beso despierta su poder como héroe, descubre que debe conquistar a 5 princesas muy hermosas para convertirse en el más fuerte. Así que se lanzan a hacer el delicioso a lo bestia para salvar el mundo. Todo empezó una noche cuando Satou estaba husmeando por el bosque, hasta que se distrajo con una luz brillante que lo hizo caer al suelo. Cuando se recuperó, vio a una hermosa princesa llamada Hime y a su sabio abuelo, Alabaster. Han pasado 10 años desde el incidente y Hime se ha vuelto más atractiva que Sydney Sweeney con enormes atributos. Un día, mientras caminaba hacia la escuela, Satou notó un par de anillos colgando de su cuello y tuvo destellos de regreso a una época en la que prometió casarse con él. Mientras mira los anillos, Hime le dice que sus posibilidades de casarse son menores que las de que una chica guapa lo llame papá. Más tarde, Hime lo invita a un festival nocturno donde planea confesarle sus sentimientos. Pero después de que ellos se divierten juntos, Hime le dice que se mudará de la ciudad y su corazón está destrozado en 1.000.000 de piezas al darse cuenta de que podría no volver a verla. Minutos después, un Satou deprimido se tumba en su cama, pero sale corriendo cuando ve una luz brillante en el bosque. Corre rápidamente por allá y encuentra a Hime, quien le dice que regresará a su mundo para casarse porque es una princesa. Luego, desaparece en la luz, pero Satou se niega a aceptar este final y la sigue. Cuando llega allí, se sorprende al descubrir que la ceremonia de la boda ha comenzado, pero antes de que pueda detener la boda, una bestia oscura del abismo ataca el castillo. Mientras todos corren por sus vidas, Alabaster interviene para contener la situación, pero a pesar de ser un sabio poderoso, termina siendo arrojado como basura. Cuando descubre que la bestia oscura solo puede ser derrotada por los anillos que cuelgan en el pecho de Hime, le grita que se lo dé a Mars. Hime tiene un marido asignado, pero Hime se lo da a Satou y en cambio lo besa. Cuando pone las manos sobre una espada, esta brilla y usa su mayor fuerza para cortar a la bestia oscura por la mitad. Sin embargo, se desmaya por el drenaje de energía y despierta encontrando a Hime sentada a su lado al día siguiente. Se sonroja al recordar que ella lo besó porque significa que ella lo ama, pero Hime le dice que solo lo hizo porque su esposo asignado era un inútil. Más tarde ese día, Satou se presenta ante la gente del reino de Nokana, donde es aclamado como un héroe que los salvará. Después de sobrevivir al miedo escénico, se dispone a darse un chapuzón en las aguas termales reales, solo para que Hime aparezca y se una a él. Cuando entra, se disculpa con Satou por dejarle la responsabilidad del mundo en sus hombros, pero Satou la ignora porque haría cualquier cosa para hacer el delicioso con ella. Él promete permanecer en este mundo y protegerlo, especialmente porque el monstruo de ayer estaba tras la vida de Hime. Al escuchar esto, Hime regresa al pasado y se da cuenta de que Satou siempre ha sido su héroe. Ella acepta permanecer a su lado, pero advierte que sus piernas permanecerán cerradas hasta que ella vea quién es él realmente. Satou se siente aliviado al escuchar esto y le gusta que ella lo haya elegido incluso aunque estaba encendido por el impulso. También admite que le gusta desde hace tiempo, aunque Hime intenta pintar sus sentimientos como platónicos. Sin embargo, antes de que Hime pueda ver lo que lleva en la maleta, la alarma de emergencia se activa afuera y un grupo de bestias oscuras atacan el reino. Inmediatamente, Satou y Hime corren a informarse sobre la situación, así que después de enterarse de los monstruos afuera, toma un arma para luchar. Pero antes de salir, Hime lo besa primero para aumentar su fuerza para el combate y, con eso, Satou lidera el ataque. Afuera, una bestia oscura intenta atacar a una criada. Entonces Satou aparece y la divide en medio, sorprendido de que aún no se ha desmayado. Alabaster le dice que es por el beso que compartió con Hime y revela que su vínculo con Hime se traduce en poder. Con esto en mente, Satou se da cuenta de que necesita llevar a Hime a golpear la ciudad antes de que pueda alcanzar su máximo potencial, pero sale de sus pensamientos cuando un caballero oscuro aparece sobre él. Una vez que el caballero oscuro se da cuenta de que Satou empuña el anillo del rey, desciende para enfrentarlo, pero Satou carga a ciegas ignorando las advertencias de Alabaster de retroceder. Como resultado, se estrella contra una pared, así que finalmente escucha a Alabaster y huye. Mientras huye, el caballero oscuro envía bestias oscuras a perseguirlo, pero Alabaster las corta con su magia, solo para ser sorprendido cuando el caballero oscuro aparece en su ruta de escape. Antes de que las cosas empeoren, aparece Mars, enciende al caballero oscuro y conduce a otra salida donde Satou se encuentra con Hime. Todos salen del reino en un carro y, en el camino, Satou agradece a Mars por toda la ayuda. Curioso, pregunta si el reino estará a salvo y Alabaster explica que la bestia oscura se irá ya que están detrás del anillo, el rey y los anillos. Cuando menciona que derrotar al caballero oscuro será difícil, Satou siente que es su responsabilidad luchar contra él, pero Alabaster deja claro que huyen porque no es lo suficientemente fuerte. Él dice que Satou solo tiene una fracción de sus poderes y revela que necesitará obtener el resto de los 4 anillos de las otras princesas. Al oír esto, Satou
Satou se asusta porque significa que tendrá que casarse con otras 4 chicas atractivas, mientras Hime se pone celosa porque no le gusta compartir. Más tarde esa tarde, llegan a una posada y como solo hay 2 habitaciones disponibles, Satou se ve obligado a compartir una con Hime. Antes de partir, Alabaster narra la historia del primer rey del anillo, quien existía hace cientos de años, cuando el mundo estaba al borde de ser consumido por la oscuridad. Con el tiempo, muchas naciones fueron cubiertas por la sombra de la muerte y perdidas. Así que el rey del anillo buscó disipar la oscuridad forjando 5 anillos imbuidos de magia. Los 5 anillos eran el anillo de luz y los otros 4 elementos, y los utilizó para librar una dura batalla donde derrotó al rey del abismo y lo selló. Como pasó el tiempo, el rey del anillo se casó con 5 princesas, y cada anillo pasó de generación en generación dentro de 5 diferentes naciones. Actualmente, el rey del abismo ha revivido y Alabaster teme que ya esté recuperando su poder, porque se acabará el juego si lo hace. Afirma que el deber del rey del anillo es obtener todos los anillos de las 5 princesas y usar su poder para sellar al abismo. Después de la charla, Hime se une a Satou en la cama y se sorprende al notar todos los moretones en su espalda. Su estado de ánimo cambia a medida que siente que la culpa de su condición la tiene su decisión imprudente, por lo que sale corriendo a tomar un poco de aire. Satou la sigue, pero incluso después de mirar alrededor en la posada no la encuentra. En cambio, se topa con Mars, quien inmediatamente piensa que están teniendo problemas de alcoba, pero Satou se pone a la defensiva y lo niega. Mars luego expresa su gratitud a Satou por mostrar el peso que cargó, porque nunca quiso ser el rey del anillo. Elogia a Satou por dejar atrás su mundo por culpa de Hime, y se da cuenta de que ella debe ser muy valiosa para él, así que le señala la dirección a la que Hime fue y se despide. Cuando Satou finalmente la encuentra, le dice que la ama tanto y que él se unió a ella en este mundo porque quiere estar aquí. También le dice que no se sienta responsable de lo que le sucede, y Hime sonríe al ver que tiene una resolución clara. En cuanto a ella, su resolución flaquea porque estaba dispuesta a aceptar casarse con un extraño para proteger este mundo, y ahora está confundida ya que Satou ha aparecido. Admite que está enamorada de él, pero no le gusta que se encuentre con otras princesas y le coman el mameluco. Al oír esto, Satou se disculpa por ser insensible, pero Hime le dice que está bien y revela que está lista para cumplir con su deber con él como su esposa. Sin embargo, cuando llegan al dormitorio, la pareja se queda paralizada porque son demasiado tímidos para empezar primero. Después de un rato, Satou finalmente se anima y coloca a Hime en la cama, pero él se pone nervioso porque ella es demasiado para él, así que le dice que pospongan su sesión de delicioso hasta que esté listo y ella está de acuerdo. Finalmente, le da un beso de buenas noches, pero a la mañana siguiente se ve cansada porque no pudo dormir en la misma cama con Satou. Alabaster les aconseja fortalecer su vínculo, pero Hime cree que lo único que se volverá largo y duro es su día por delante. Antes de salir de la posada, Mars les da a los novios una capa real para que no llamen demasiado la atención por sus atuendos de otro mundo. Alabaster revela que su próximo destino es el pueblo elfo escondido llamado Romka, y como sus chicas son tan atractivas, el sabio raro mira hacia adelante para llegar rápido. Celosa, Hime le recuerda a Satou que ella es su esposa, advirtiéndole que cualquier travesura con una elfa mala mimada vale el divorcio. Al llegar a Romka, encuentran el pueblo rodeado por un muro de tormenta que bloquea la entrada de forasteros. A Alabaster le parece extraño que el pueblo esté así, porque la última vez que vino aquí no había muro de contención. De repente, aparece un oso, y Satou piensa que sería una gran idea hacerse amigo de él, pero después de que el oso abre la boca, se une a los demás para correr. Pronto quedan atrapados sin ningún otro lugar a donde ir, pero gracias a algunos elfos pueden lograr evitar ser comidos. Alabaster les agradece la ayuda, y después Satou se presenta como el rey del anillo y pide ver a su princesa. El humor de ambos elfos cambia después de escuchar la petición de Satou, pero aceptan guiarlo a su palacio sagrado. Al llegar allí, Satou encuentra a Nefrites, la princesa escondida detrás de su trono, y rápidamente se da cuenta de que ella le tiene miedo. Una vez que reúne el coraje para hablar, le pregunta a Satou si está casado con Hime, y cuando él lo admite, ella se asusta y sale corriendo, pensando que ya le ha hecho el delicioso a Hime. Mientras Satou procesa lo que acaba de suceder, el hermano de Nefrites, Had, aparece y se disculpa por tener una hermana encerrada. Se presenta como el hijo mayor del anterior rey del viento de Romka, y tiene a sus guardias rodeando a Satou cuando se da cuenta de que es el rey del anillo. Mientras los demás se preguntan qué está pasando, Jade promete hospedarlos adecuadamente, pero insiste en poner a Satou bajo custodia por un tiempo. Mientras tanto, él detiene a Satou en su sótano y se derrumba al pensar en la inocencia de su hermana estando en la cama con él. Llama a Nefrites un ángel, enfatizando que ella no ha abandonado el castillo ni las fronteras de su nación por ciertas razones, y porque tiene 54 años, él considera que es demasiado pronto para que ella se case. También promete verla crecer hasta convertirse en una mujer madura, y condena a Satou a esperar 8 décadas antes de que pueda tenerla. Al irse, Satou se asusta porque quedarse allí significa que morirá sin usar su tarjeta UE. Mientras tanto, Jade
Jade es interrogado por un guardia sobre sus acciones, y él revela que no le importa el Rey del Anillo, porque cree que su nación estará a salvo mientras el Muro de la Tempestad exista. Aproximadamente 3 días después, Satu se siente exhausto por haber matado el ganso sin parar, pero descubre otra razón para seguir adelante cuando una elfa sexy llamada Peridot aparece en su celda. Ella lo inmoviliza contra la cama y le cubre la boca, preguntándole qué pretende lograr obteniendo los 5 anillos. En el fondo, cree que Satu quiere ser lo suficientemente poderoso como para hacer el delicioso con todas las elfas calientes, pero se sorprende al descubrir que Satu solo está interesado en hacerle el delicioso a su amada. Como resultado, Peridot se interesa por él, lo libera de su sótano y lo conduce hacia donde se guarda el otro anillo. Al llegar allí, encuentra el anillo de viento en los cuerpos petrificados del anterior rey y reina del reino, pero antes de que pueda preguntar por qué Nefrites no lo tiene, Peridot lo arrastra a un rincón para evitar que lo vean. Justo entonces, Nefrites entra al templo y reza a sus padres, prometiendo nunca unirse a Satu fuera del reino. Curioso, Satu pregunta por las estatuas y se sorprende al saber que son la razón detrás del Muro de la Tempestad. Termina siendo descubierto por Nefrits, quien se desmaya en el momento en que lo ve, pero él la atrapa antes de que pueda golpear el suelo. Pronto, Jade se entera de que Nefrites ha desaparecido y se asusta pensando que Satu podría estar involucrado. Mientras tanto, Satu se sienta solo junto a Nefrits, quien está dormida, esperando a que ella despierte porque antes de ahora, Peridot le dijo que encontrara una manera de convencer a la princesa para ponerse de su lado. Mientras Nefrites duerme, los deseos mundanos de Satu despiertan antes de que él pueda meterle algo en la boca, pero Nefrites se asusta cuando lo ve de cerca. Jade revisa el sótano y se da cuenta de que Satu se ha ido. Inmediatamente sospecha que Satu tuvo participación en la desaparición de Nefrites, solo para sorprenderse cuando Peridot llega y le dice que Satu se ha fugado con Nefrites. Jade se derrumba al pensar que Nefrites fue profanada por Satu, pero cuando se calma, empieza a sospechar de Peridot y promete registrar su guarida. Mientras tanto, Nefrites se pone tímida porque vomitó sobre su ropa y Satu la ayudó a lavarla. Mientras ellos hablan, Satu se da cuenta de su repentino interés en su mundo y lo encuentra extraño porque ella no es del tipo que sale, pero Nefrites admite que normalmente lee los libros que Jade le da y para ella, leer esos libros es divertido, especialmente porque le permite crear imágenes mentales de cómo se ve el mundo exterior. Después de eso, Satu reveló que no vino a este mundo por poderes especiales, sino porque no quería separarse de la mujer que amaba. Al oír esto, Nefrites comienza a verlo de manera diferente, por lo que se lanza a él y le promete unirse a él en su mundo algún día, pero en su emoción se olvida de lo cerca que están y cuando ve a Satu mirando su trama, su cara se pone roja. Curioso, Satu pregunta por qué nunca ha salido a pesar de estar tan interesada en otros mundos, pero antes de que pueda responder, Jade aparece afuera y la llama. Satu le dice que ella no tiene que ser obligada a ser su esposa y es ella quien debe decidir si quiere estar con él o no. Entonces, Nefrites decide hacerle entrar en razón a su hermano para que todos estén en la misma página. Afuera, Nefrites intenta convencer a Jade de que Satu es un buen hombre, pero Jade se niega a escuchar porque cree que el anillo de viento no debería abandonar a sus padres petrificados. Cuando Nefrites sostiene que ella tendrá que heredarlo algún día, Jade la regaña y le dice que no está pidiendo su opinión. Con eso, el celo de Nefrites por convencerlo muere y ella termina uniéndose a su lado en cambio. Ahora Satu se enfrenta solo a Jade, quien está a punto de juzgarlo por escapar de la prisión. Sin embargo, Peridot aparece y asume la culpa por liberarlo, pero Jade está de acuerdo en mirar hacia otro lado siempre y cuando ella observe a Satu. Más tarde, Satu se encuentra con Ime, quien está un poco celosa de que él logró familiarizarse con Nefrites. Cuando Satu se da cuenta de esto, Peridot aparece y se introduce como la elfa más vieja de Romka. Al darse cuenta de que tiene varios siglos, Satu le pregunta sobre la aparición de Nefrites y ella acepta darles una lección de historia sobre cómo el reino de Romka se convirtió envuelto en un muro de tempestad. En el pasado, la madre de Nefrites y Jade no era la primogénita destinada a heredar el anillo del viento, porque tenía una hermana mayor. Para evitar que el anillo saliera del pueblo, había una regla que obligaba a las princesas a casarse con alguien de su reino. Sin embargo, la princesa mayor se enamoró de un viajero humano y se creía que quería robar el anillo de viento desde el principio. Esto provocó que se extendieran varios rumores entre la gente y en poco tiempo todos estaban convencidos de la maldad del extranjero, especialmente porque el amor de la princesa por él creció más fuerte. Pero llegó un momento en que de repente dejó de aparecer ante la princesa y Peridot no pudo contar qué lo hizo desaparecer. Su desaparición hizo que el corazón de la princesa fuera tragado por la desesperación. Abandonó el reino tras maldecirlo para que fuera tragado por el abismo. La maldición pesó mucho sobre la raza élfica debido a su larga esperanza de vida, por lo que a medida que pasaban los años
años, la gente se dejó consumir más por el miedo. Cuando los padres de Nefrites heredaron el anillo del viento, se sacrificaron para crear una barrera de viento rodeando el reino para protegerlo. Pero antes de eso, la madre de Nefrits hizo a su hija prometer nunca aventurarse más allá del muro del viento, lo que la llevó a convertirse en una princesa recluida. En la actualidad, Nefrites recuerda la promesa que le hizo a su madre y llora porque se ha ido. Al día siguiente, Alabaster le dice a Satou que ignore el anillo de viento por ahora y que encuentre a las otras princesas porque se están quedando sin tiempo. Aunque Satou lo sabe, se siente mal por irse ya que Nefrites fue regañada por su culpa. Mientras tanto, Jade recibe un informe de un guardia y se entera de que un grupo de bestias oscuras ha logrado pasar más allá del muro de la tempestad. Conmocionado, Jade se frustra porque la barrera que sus padres sacrificaron sus vidas para construir está siendo atacada por monstruos. Mientras tanto, Satou se prepara para partir de Romka. Se da cuenta de la brecha y ve que las bestias oscuras se dirigen al palacio. Inmediatamente, él cancela su viaje y permite que Hime lo bese para que sea lo suficientemente poderoso como para luchar. Mientras las bestias oscuras aterrorizan a los ciudadanos, Peridot le cuenta a Nefrits sobre la brecha, pero la princesa encerrada decide quedarse dentro, creyendo que su hermano se encargará de la situación. Mientras tanto, un caballero oscuro entra en el templo de Romkar e intenta robar los anillos de viento de la pareja petrificada, pero es interrumpido cuando Jade aparece. Al ver que el caballero oscuro está tras los anillos de viento, Jade lo ataca porque el reino perderá su muro de tempestad si los anillos desaparecen, pero es contrarrestado y lanzado al suelo como basura. Sin embargo, se levanta y se prepara para pelear de nuevo, a pesar de saber que sus posibilidades de ganar son casi nulas. Cuando el caballero oscuro ataca de nuevo, Jade asume una posición defensiva para bloquearlo, pero Alabaster llega con los demás y lo salva. En lugar de agradecerle, Jade se pregunta por qué Satou regresó, pero Satou le dice que no es para salvar su fea cara. Dice que está allí porque el reino es el hogar de Nefrits y él quiere protegerlo. Entonces activa el poder del anillo y se une a Mars para pelear, pero a pesar de tener tanto poder, el caballero oscuro lo derriba fácilmente. En el fondo, Hime sabe que el aumento de poder que le dio antes no fue suficiente, por lo que corre a la habitación de Nefrits e intenta pedirle ayuda. Mientras tanto, Alabaster le aconseja a Satou que se retire porque el caballero oscuro es demasiado fuerte, pero Satou se niega porque el anillo de viento está en peligro. De repente, Peridot aparece y le dice que Jaime intenta convencer a Nefrites para que lo ayude. Conmocionado, se pregunta por qué Hime está haciendo eso, y Peridot le dice que es porque Hime se preocupa mucho por él. Luego se une a él en la batalla y usa su magia de viento para ganarle tiempo a Hime. Hime, por otro lado, logra convencer a Nefrites de casarse con Satou. Entonces Satou llega al templo de Romka para destrozar los cuerpos petrificados de sus padres y obtener los anillos de viento. Antes de que Jade pueda procesar lo que está a punto de suceder, Hime ayuda a Nefrits a destruir la estatua, lo que provoca que el muro de la tempestad que protege el reino se disuelva. Sin pensarlo dos veces, Nefrites besa a Satou y le da el Temchumtoskiunt, anillo de viento, lo que le permite manipular el aire fuera del palacio y eliminar a todas las bestias oscuras afuera. Después de eso, Satou carga contra el caballero oscuro, pero en el camino, el caballero oscuro le dispara una ráfaga de viento. Sin embargo, a Satou le parece extraño que ahora pueda manipular el ataque de viento del enemigo, por lo que lo disuelve y derrota al caballero oscuro, pero se desmaya por usar demasiada magia y despierta al día siguiente para encontrar a Hime en su cama. Pronto, una miembro de la realeza llamada Smaragdi entra en sus aposentos y le agradece por salvar el reino de las bestias oscuras. Confundido, Satou pregunta quién es ella y Alabaster revela que es la hermana mayor de la reina anterior. Al oír esto, Hime se da cuenta de que Smaragdi era la princesa que huyó del país después de maldecirlo. Curioso, Satou pregunta qué hace allí, pero Peridot le recuerda que ella era la que estaba detrás de la máscara del caballero oscuro. Aunque todo le parece impactante a Satou, comienza a tener sentido cuando Peridot le muestra el anillo que controlaba a Smaragdi. Smaragdi confiesa que lo consiguió después de huir del reino, cuando su corazón estaba lleno de desesperación por haber perdido al hombre que amaba. Mientras vagaba, el rey del abismo se aprovechó de su dolor y la atrajo para que recogiera el anillo de viento oscuro, que la convirtió en el caballero oscuro. Actualmente, a Satou le molesta que tiene poca información sobre el rey del abismo. Entonces, Peridot le dice que el rey del abismo fue derrotado por el anterior rey del anillo y sellado en Vanna, un lugar muy al norte. Alabaster interviene, añadiendo que aunque nadie ha visto al rey del abismo, él crea caballeros oscuros usando sus anillos negros y los envía a atacar a inocentes. Al oír esto, Satou se da cuenta de que necesita darse prisa para conseguir los otros anillos, pero se ve obligado a descansar ya que no se ha recuperado del todo. Esa noche se encuentra en las aguas termales, con ambas princesas luchando por quién será la primera en recibir el delicioso. Hime miente, diciendo que Satou le ha hecho el delicioso varias veces para poner celosa a Nefrits, pero Peridot
te escucha y se interesa en ver con qué fuerza hace el delicioso Satu. Ella pone a Hime en el foco y se sienta para verla en vivo durante la actuación, pero Satu empuja a Hime alegando que no quiere que lo presionen para hacerle el delicioso. Sin embargo, termina mostrando a todos lo que tiene ahí abajo y Nefrits pierde temporalmente la vista. Mientras tanto, Alabaster se encuentra con Smaragdi y le entrega un colgante de su examante, quien huyó. Él le dice que su ex está vivo y que se fue porque no soportaba verla escrutada por su gente por su culpa. Smaragdi se emociona cuando escucha esto, pero al día siguiente, después de que Alabaster se va, se da cuenta de que el viejo sabio fue su ex todo el tiempo. Unos días después, Satu aparece de alguna manera en su mundo y Hime le prepara un delicioso plato cuando regresa a casa. Cuando ella le pregunta si le gustaría comer antes o después de hacer el delicioso, el traje de Satu misteriosamente desaparece y arroja a Hime a su habitación para comerle el mameluco. Sin embargo, después de golpearla en la cama, Nefrites intercambia lugares con Jaime y Jaime se ve obligado a mirar, pero ella se despierta de golpe y se da cuenta de que todo fue una pesadilla. Después de eso, se reúne con Satou para desayunar y Alabaster revela que deberían visitar la Tierra del Agua, donde residen los dragones. Mientras tanto, Nefrites se atraganta con la comida de Satu. Entonces Satu la revisa para asegurarse de que esté bien. Mientras lo hace, Jaime se pone celosa porque Nefrites ha estado recibiendo toda la atención de Satu últimamente. Así que lo llama para ver si puede ver cómo está. Para su sorpresa, Satu la ignora y le dice que se ayude a sí misma, y ella se desploma. Cuando Satu se da cuenta de esto, la persigue, pero se sorprende al encontrar una ciudad en movimiento al otro lado del bosque. Cuando Alabaster llega, revela que la ciudad en movimiento es la Tierra del Fuego, llamada Nidakita, que es una nación llena de caballeros errantes y gente gato. Dado que es raro encontrarse con una ciudad en movimiento, Alabaster sugiere posponer su viaje al País del Agua para poder encontrarse con la Princesa del Fuego. Sin embargo, el humor de Mars cambia después de escuchar esto, y Satu sospecha que podría haber alguien a quien quería ver en el norte. Al llegar a la ciudad en movimiento, las señales nerd de Nefrites se encienden y ella comienza a narrar la guerra de la gente gato, sin que nadie se lo pida, solo por ver su mercado. Alabaster la elogia por casi igualarlo en conocimiento, pero luego se excede y comienza otra conferencia sobre cómo se construyó la ciudad en movimiento. Desafortunadamente para él, Hime y Nefrites huyen para escapar de su sesión de clase. Perdida y aventurera, Nefrites continúa su exploración, pero afortunadamente Hime la tiene con una correa. Con solo cruzarse con las miradas de muchos felinos, Nefrites vomita un arco iris. Ella rechaza la idea de que los gatos son lindos e insiste en que los elfos merecen el título. De repente, uno de los gatos pregunta qué pasa y admiten que se separaron de su tripulación, por lo que les aconseja que se dirijan a la arena. Mientras tanto, Satou casi lo pierde al darse cuenta de que las chicas se han ido, pero se calma cuando nota que muchas ciudadanas de Nidakita lo miran fijamente. Marce explica entonces que la gente gato valora a los hombres más varoniles con grandes atributos, así que Satou intenta hacerse el duro, esperando que su actuación de fingir hasta que lo consigas funcione, pero ellos ven a través de él y van directo a Mars. Las chicas se enamoran de Mars cuando les pregunta si pueden tocar su espada, así que, por lástima, él con modestia les dice que revisen a Satou. Sin embargo, lo llaman flacucho, un tipo tonto con un atributo corto, destrozando lo que le quedaba de confianza a su hermano. Mars luego pregunta dónde pueden encontrarse con la princesa, y la gente gato los conduce hacia la arena, pensando que han venido a cortejarla como muchos otros. Mientras tanto, fuera de la arena, Hime le da a Nefrites un bocadillo y la mima. Nefrites dice que se siente como si estuviera con sus padres por cómo Hime y Satu se preocupan por ella, pero Hime cancela ese pensamiento ya que Nefrites es mucho mayor que ellos. Nefrites luego confirma los celos de Hime cada vez que Satu la adora y se maravilla de los sentimientos de Hime por él. Admite que su caso es diferente, pues admira a Satu, pero incluso si se enamora de él, no está segura de que sea correspondido. De repente, un contendiente es eliminado de la arena y coincidentemente, Satu y los demás llegan. Hime se apresura a advertirle que el lugar es de malas noticias, pero las chicas gato anuncian que si quieren cortejar a la princesa, necesitan entrar a la arena. Entran y observan cómo Granart apuñala a otro contendiente. Ella nota los anillos de Satu y se da cuenta de que él es el rey del anillo, y le pregunta si es fuerte. Aturdido con solo su presencia, el cerebro de Satu lucha por procesar sus palabras, pero apenas logra evadir el golpe de su espada antes de dejarlo inconsciente con la empuñadura de su espada de práctica. Antes de irse, Granart se burla de su debilidad, diciendo que esperaba algo mejor, y le dice que puede desafiarla de nuevo si quiere, aunque debería recordar que ella tiene muchos pretendientes. Más tarde, Satu entrena con Mars para aprender los fundamentos de la esgrima y así poder desafiar a Granart de nuevo. Durante el entrenamiento, una escena retrospectiva explica que el esposo de la princesa de fuego debe ser fuerte, y como la princesa es más fuerte que todos en su tribu, comenzó a buscar contendientes de todas las razas del mundo. Después de escuchar la historia de Granart, Satu se pregunta si puede ser la vida real aquí,
ahí, y Alabaster le dice que no puede ganar con una espada, pero es posible si usa los anillos. Satou siente que usar magia no sería justo, pero le dicen que cuenta porque la magia es una extensión de uno mismo. Más tarde, ve a Granart vencer fácilmente a otro contrincante y piensa en ello en la sala de entrenamiento. Hime aparece, le ofrece su regazo como almohada y lo ayuda a relajarse acariciando su cabeza. Nefrites los ve y escucha su conversación. Después de que Satou se calma, Hime le dice que está bien ser débil y que solo necesita el poder del anillo, así que no hay necesidad de forzarse para hacerse más fuerte. Aunque Satou está de acuerdo, siente que eso lo hará parecer poco cool, pero Hime dice que no pasa nada por ser un poco cool y a ella le gusta así. Entonces aparece Alabaster diciendo que es hora del entrenamiento mágico, así que Satou se va a entrenar. Después de muchos intentos fallidos, se dirige a una sauna pública con Mars. Allí, Mars lo elogia por su diligencia en el entrenamiento con la espada, y Satou se sorprende al saber que Mars es muy hábil en las artes marciales. Mars explica que los nacidos del emperador deben sobresalir en inteligencia y manejo de la espada, y tanto su padre como su hermano mayor son mucho más destacados que él. Curioso, Satou pregunta si Mars podría vencer a Granart si fuera el rey del anillo, pero Mars admite que aún podría perder contra ella en una pelea de espadas puras. Mientras ven a otros siendo frotados, una linda señora aparece y pregunta si quieren que los limpien, a lo que Satou acepta travieso. Desafortunadamente aparece un bruto enorme y destroza su pobre piel. Poco después, Granart aparece y le pide a Satou que la limpie, pero cuando él duda, ella le recuerda que perdió contra ella y que debería obedecerla. Mientras Satou toma un puñado de sus atributos, analiza su cuerpo como si fuera un superdeportivo. Mientras tanto, Granart admite que está cansada de los interminables desafíos y le pregunta si él está preparado. Ella dice que no le importaría perder contra él en su próximo enfrentamiento si eso significa cumplir con su deber. Al irse, Satou declara que va a ganar, así que ella no debería ser indulgente con él. Ella acepta su apuesta. Más tarde, Satou entrena incansablemente con su espada, notando que actuó de forma poco elegante. Satou despierta con Nefrites, sonriéndole después de ayudarlo a trabajar en su espada. Ella adula sus abdominales, fingiendo que solo está comprobando si está bien con este entrenamiento constante para derrotar a la princesa Granart. Nefrites le asegura que puede derrotar a Granart si usa el poder del anillo y nadie lo cuestionará, ya que ese es el propósito del anillo, pero Satou aún lo considera una trampa. Aún así, le agradece que lo animara y se levanta de la cama, ignorando sus intentos de quedarse con su espada. Más tarde, Mars entrena a Satou y nota grandes mejoras en su manejo de la espada, pero cuando Satou pregunta si puede concretar un ataque contra Granart, Mars no está de acuerdo y dice que ella es de una raza diferente. Si Satou pudiera seguir sus pasos, entonces habría una posibilidad de 1 en 1.000.000 de darle un golpe. Mars le aconseja usar el anillo para facilitar las cosas, pero Satou se niega obstinadamente y continúa entrenando. Mientras tanto, mientras Hime lo observa, escucha a 2 criadas decir que Granart está muy enamorada de Satou y le ha permitido aparcar su coche en su garaje. Nerviosa, Hime reacciona exageradamente y luego se desploma en su cama, después de darse cuenta de que la lógica de la tribu gato no era tan profunda. Aún así, mientras imagina a Satou explorando sus atributos, Hime rápidamente descarta el pensamiento y lo deja de lado, pero admite que no podrá evitarlo por mucho más tiempo. Llega el día de desafiar a Granart y mientras Satou se prepara para luchar contra ella, todos lo reconocen y lo aplauden, excepto Hime. Ella observa atentamente, lidiando con la creencia de que Satou solo quiere a las princesas por sus anillos. Mientras tanto, un retador que previamente había perdido ante Granart encuentra un anillo negro que lo llama a él. En el momento en que lo toca, queda poseído y regresa furioso a la arena para luchar. Los guardias intentan bloquearlo, pero él se abre paso y carga directamente hacia Satou para desanimarlo. Afortunadamente, Granart detiene su ataque, pero el caballero poseído invoca monstruos abisales en la arena. En ese momento, la gente gato entra en acción y algunos luchan contra los monstruos mientras otros evacúan a la multitud. De cara al caballero, Granart intenta atacarlo, pero su arma se derrite. Satou lo sigue, blandiendo su espada de madera amortiguada por el viento, pero es rechazado como si fuera una mosca. Granart se apresura a ir a verlo y le asegura que se encargará del asunto, pero Satou le advierte que es peligroso, ya que su arma no funcionó. Después de eso, ella se niega a darse por vencida, insistiendo en que es su deber proteger a los más débiles que ella, incluido él. Decidido, Satou promete atraer al caballero poseído para darle una oportunidad. Ella acepta y él lleva a cabo su plan gritándole al caballero que use su anillo. El caballero abisal carga y lanza llamas contra Satou, pero él soporta el calor. En el último momento, activa el anillo de viento, alejando el fuego y enviando al caballero volando. Granart lo sigue inmediatamente, le quita la
espada de la mano antes de lanzarla. Su propia espada hacia Satu, diciéndole que dé el golpe final. Con la ayuda del anillo de élite corta al caballero, por lo que el anillo negro se cae y el caballero recupera la conciencia. Después de detener el caos, Granart le dice a Satou que ve su potencial y lo considera convirtiéndolo en su marido, pero Satou la sorprende al rechazar la compasión y prometer en cambio hacer que ella lo reconozca en un partido y debajo de sus sábanas. Pronto, su duelo comienza y Granart supera completamente a Satou. A mitad de la pelea, ella le advierte que perderá a menos que use los anillos. Mientras tanto, Nefrites nota que Hime todavía no anima y le dice que Satou está luchando por ella. Satou luego le dice a Granart que no quiere usar el poder del anillo porque es tomado prestado, especialmente porque quiere verse genial para Hime. Al escuchar esto, Hime finalmente lo anima y le promete que lo dejará hacer el delicioso si aplaude a Granart y gana. Satou se enoja al escuchar esto, pero entra en un trance donde los anillos hablan hacia él, ofreciéndole revelar los movimientos de Granart y ayudarlo a luchar. Satou acepta, y cuando Granart carga de frente, ella desaparece repentinamente de su vista, pero gracias a los anillos, se da cuenta de que ella está encima de él y la contraataca en el aire. Cuando lo declaran ganador, Granart lo besa, le otorga su anillo y lo reconoce como su marido, llamándolo el primer hombre en derrotarla. Ella incluso le dice que planifique cosas con ella, pero para su sorpresa, Satou se niega. Cuando ella le pregunta por qué, él le recuerda que Jaime ya prometió dejarlo hacer el delicioso. Entonces, después de eso, se dirige directamente al dormitorio para aplaudirla, pero termina desmayándose después de sentir los atributos de Hime. A la mañana siguiente, Hime se burla de Satou por su actuación, pero Nefrites la ataca. Peridot señala que se quedó sin fuerzas antes del evento principal y para empeorar las cosas, Granart revela que también vio todo el programa. Esa noche, los ciudadanos de Nidakita organizan un banquete y Granart anuncia que una vez más servirán bajo el mando del Rey del Anillo. Satou intenta confesarle a Granart que su victoria no fue enteramente suya, pero ella lo interrumpe diciendo que nunca habría tenido la oportunidad si se hubiera dado por vencido antes, por lo que ella se lo agradece a él. Mientras tanto, Hime se pone celosa al observarlos y termina desmayándose después de encontrar la felicidad en una botella de licor. Satou la lleva adentro, pero justo cuando está a punto de irse, ella lo detiene suplicándole para tranquilizarlo. Él le dice que ella lo hizo feliz cuando lo animó y luego tímidamente admite que debería posponer la idea de tener hijos hasta que regresen a su mundo. Ella acepta y le agradece por animarla, así que como recompensa le da un cheque en blanco diciendo que hará lo que él le pida. Y por supuesto, el hermano juega con sus atributos. Granart, que ha estado observando desde la barrera, finalmente pierde la paciencia con lo lento que es Satou. Frustrada, ella se abalanza sobre él y le cuenta sobre tener hijos. Y es entonces cuando las otras princesas se dan cuenta de que le faltan algunos tornillos, por lo que la dejan inconsciente en el acto. Al día siguiente, el grupo llega a Maasa, la tierra del agua, donde Satou aprende que Mars no pudo unirse a ellos a pesar de querer visitarlos. De la nada, una chica corre hacia Satou después de escuchar que él es el héroe del anillo. Ella le entrega flores, lo besa y aparece un anillo en su dedo, lo que significa que acaba de casarse con la princesa del cuarto anillo. Ella se ríe de haberlo engañado y luego se presenta como Zafir, la doncella del anillo de agua. Después de revelar su broma y saludar al gran sabio, Zafir llama a Satou el rey de su ciudad gobernador y se ofrece a mostrarle los alrededores, advirtiéndole que si no actúa rápido, su ciudad perecerá. Antes de que puedan continuar, un comandante de los caballeros imperiales aparece y le ordena a Zafir regresar al palacio, pero ella se niega, declarando que ya está casada con Satou, el rey del anillo. Con una vacilación, el comandante ordena al grupo de Satou que lo siga, y en su camino notan que hay innumerables guardias del Imperio Gisaras estacionados en la ciudad. Satou se entera de que el comandante es Seuder, el primer príncipe de Gisaras y hermano mayor de Mars, un hombre conocido por subyugar a muchas naciones. Zafir se burla y llama al Imperio una fuerza de ocupación que afirma protegerlos de los monstruos del abismo. Granart añade que es probable que los soldados estén reuniendo apoyo para oponerse a la resurrección del rey del abismo. Cuando llegan al palacio, un monstruo surge repentinamente del suelo. Zafir sonríe, burlándose de la predicción del oráculo del palacio por tener razón una vez más. El monstruo ataca a Satou, pero con la advertencia de Granart, usa los poderes del anillo para matarlo. Al presenciar la hazaña, Seuder admite que las viejas leyendas no son cuentos de hadas. Poco después, Satou y su grupo son recibidos en el palacio, pero en el momento en que Zafir le dice a su padre que le ha dado su anillo a Satou, el oráculo interrumpe. Ella afirma que Zafir ha cometido un grave error, tal como ella predijo, y trajo ruina a su tierra. El rey se pone inmediatamente frenético y el oráculo lo escolta lejos. Dejada atrás, Zafir explica que su padre una vez fue un gran rey, pero ahora confía enteramente en el oráculo. Su gemela más joven, Zafira, llega después de escuchar que Zafir se casó con Satou. Ella regaña a su hermana por haber elegido un marido de apariencia tan sencilla. Granart intenta defender a Satou, pero solo termina insultándolo aún más, dejándolo loco por salvar la situación. Zafir insiste en que ella solo se casó con Satou
Satu para que Saphira no tuviera que hacerlo. En ese momento Mars habla, recordándole a Saphir la promesa que una vez hizo. Ella lo interrumpe diciéndole que no quiere oír su voz. Herido, Mars se marcha furioso. Saphir explica a los demás que Mars y Saphira una vez se juraron amor el uno al otro. Sorprendidos porque no lo sabían, ella comienza a contar la historia de Masa con el imperio Gisaras. Hace mucho tiempo, Gisaras invadió Masa después de agotar sus propios territorios y como no pudieron ganar directamente, cambiaron de táctica enviando a Mars como diplomático para infiltrarse y aprender el funcionamiento interno de la Tierra. Durante ese tiempo, Mars no actuó como se le ordenó, más bien se enamoró de Saphira y juró regresar por ella. Sin embargo, el imperio lo llamó nuevamente y le ordenó convertirse en el rey del anillo. Si todo hubiera ido según lo previsto, podría haberse casado con Saphira, pero la abandonó por su deber y se lo pasó a otro. No mucho después, apareció el oráculo y sus predicciones empezaron a hacerse realidad. El rey la colocó a su lado y poco después, los soldados de Gisaras llenaron sus calles. Actualmente, Mars persigue a Saphira, diciéndole que sus sentimientos no han cambiado. Confiesa que abandonó el papel de rey del anillo porque se sentía indigno, pero Saphira, impasible, dice que ya no lo entiende y se va. En otra parte, Satu comienza a sospechar que el oráculo está vinculado al imperio. Saphir está de acuerdo, pero dice que necesitan pruebas para exponerla. En ese mismo momento, el oráculo ordena en secreto a unos asesinos que despierten a Satou y roben sus anillos, afirmando que es por el bien del gobernante. Los asesinos se cuelan en la habitación de Satu llenos de celos, solo para descubrir que Granart ha desaparecido. De repente, les tiende una emboscada, dejándolos inconscientes a todos, e inmediatamente sospecha que el oráculo los envió. Aunque escapan usando humo, Granart concluye por sus movimientos que son del imperio. A la mañana siguiente le informa a Satou, y mientras caminan hacia el área para tomar el sol, un asesino pierde una flecha hacia él, pero Alabaster la detiene sin que nadie más lo note. Mientras las princesas, excepto Granart, se deslizan hacia el agua, Alabaster explica que la gente dragón necesita tomar el sol para regular su temperatura. Mientras tanto, la princesa gata mira descaradamente a Satou y le dice directamente que ella quiere consumar su matrimonio esa noche. Desafortunadamente para ella, Hime escucha e inmediatamente detiene a Satou, declarando que ella misma está primera en la fila. Granart no está de acuerdo con la afirmación de Hime de obtener el primer lugar, argumentando que el orden debería ser determinado por su agarre. Mientras las dos se pelean, Nefrite se escabulle detrás de ellas para tomar ventaja, pero Saphir interrumpe pavoneándose con un traje de baño que viola todas las reglas del libro. Las otras chicas se quejan inmediatamente de su atuendo, pero Saphir se encoge de hombros recordándoles que es su jardín y que a menudo corre por aquí exhibiendo sus atributos. Después de disolver la disputa, Saphir le advierte a Satou que no baje la guardia, ya que el oráculo seguirá intentando deshacerse de él. Más tarde ese día, Satou encuentra a Mars culpándose por el estado actual de Maasa. Satou pregunta por qué no se convirtió en el rey del anillo, y Mars confiesa que la carga se sentía demasiado pesada. Insatisfecho, Satou dice que Mars debería haberlo hecho él mismo, especialmente porque su relación con Saphira estaba en juego. Pero Mars responde que la expresión en el rostro de Hime cuando vio a Satou aparecer y el hecho de que él se opusiera a su boda fue motivo suficiente para que él se hiciera a un lado. Él admite que es demasiado débil para ignorar los sentimientos de la gente, a diferencia de Satou, que estaba dispuesto a tirar todo por amor a Jaime. Mars se considera un fracaso y declara que Satou es la verdadera encarnación del rey del anillo. Esa noche, Mars le ruega a Seuder que deje de entrometerse con Maasa. Seuder se niega, recordándole que fue decisión de su padre enviar refuerzos. También advierte a Mars que aún no ha sido perdonado por desobedecer la orden de convertirse en rey del anillo, por lo que debe seguir informando al imperio o correr el riesgo de quedarse abandonado sin hogar. En la reunión, el oráculo confronta a Mars en privado. Ella le ordena robar los anillos de Satou, alegando que es la voluntad de su padre. Ella dice que la única razón por la que ha estado al lado de Satou es para ganarse su confianza para poder traicionarlo. Al final, revela que en 3 días un ejército de monstruos atacará a Maasa y Mars debería aprovechar esa oportunidad para resucitar al rey del anillo. Solo cuando Mars corrija su error, el emperador lo perdonará y solo entonces podrá conquistar a la princesa que ama. Pero después de que eso suceda, debe matar a Satou, la entidad extranjera en su mundo. El oráculo le entrega una espada antigua que se dice que retuerce y distorsiona el flujo de la magia, afirmando que el rey del anillo no podrá derrotarlo con ella. Mientras se va, le dice que estará esperando a que regrese con los anillos al imperio. A la mañana siguiente, Mars se pregunta qué debe hacer y recuerda las palabras del emperador de que su único valor radica en ser su hijo. Perdido en sus pensamientos, deambula por el jardín sin darse cuenta de que una princesa está tomando el sol en la piscina. Cuando ella lo ve, sale corriendo como si le hubieran tomado el pelo, y eso le rompe aún más el corazón. Deprimido, Mars sucumbe a la desesperación y cede a la voluntad de la espada encantada.
Más tarde, Seuder celebra una reunión en el palacio donde expone la estrategia que ha ideado contra los monstruos que predijo el oráculo. Le ordena a Satu que vigile el palacio y, una vez que termina la reunión, Satu sale con las princesas siguiéndolo de cerca. Hime lo besa para aumentar el poder de su anillo, con Granard y Nefrites rápidamente siguiendo el ejemplo. Mientras tanto, en las orillas del río, los soldados luchan desesperadamente contra los monstruos y en el palacio, una enorme criatura abisal emerge de la cascada. Mientras Satou se prepara para enfrentarlo, Mars de repente lo ataca con el arma encantada. Gracias a la advertencia de Alabaster, Satou evita por poco la decapitación. En el mismo instante, aparece otro monstruo, obligando a Talabasteros a enfrentarse a él solo. Mientras Satou se enfrenta a Mars, a pesar de sus esfuerzos, Mars lo supera rápidamente. Al darse cuenta de que Mars no está en su sano juicio, Satou le suplica a Alabaster para orientarse, pero el viejo sabio simplemente le dice que se ocupe de ello. Mientras la batalla continúa, Satou intenta canalizar el poder de su anillo, pero la espada de Mars extingue la magia. De inmediato, los anillos hablan, etiquetando a Mars como un fracaso e instando a Satou a hacer todo lo posible para eliminarlo. Satou se niega. Aunque no está seguro de cómo luchar contra Mars sin darlo todo, pronto se da cuenta de que no ha sufrido una sola herida grave a pesar de la superioridad de Mars en el manejo de la espada. Concluye que Mars sigue siendo el mismo. Mientras se baten en duelo, Zafir corre hacia las otras princesas y les informa que Mars está luchando contra Satou con la intención de robar los anillos. Alarmados, corren al balcón y observan cómo Mars carga para un ataque decisivo. Para su sorpresa, Satou baja su arma y recibe un corte en el hombro. Ante la vacilación de Mars, Satou concluye que su verdadero yo permanece intacto. Satou lo llama una persona amable y sorprende a todos cuando Mars cae de rodillas. Mars le ruega a Satou que lo despierte, lamentando que la mujer que ama lo haya abandonado. Se considera un fracaso, indigno de ser un príncipe, e incluso se enfurruña por haber herido a Satou. Pero Satou, en cambio, le agradece diciendo que es gracias a la amabilidad de Mars que ha llegado hasta aquí. Acercándose, Satou declara que se convertirá en el valor de Mars y que lo necesita a su lado para cumplir su papel como rey del anillo. En ese momento, el anillo le ordena a Satou que destruya la gema incrustada en la espada encantada. Satou la golpea y la destroza, desentrañando el plan del oráculo. La bruja maldice amargamente, llamando a todos sus peones inútiles por no haber logrado revivir a Satou. Pero antes de que el alivio pueda llegar, los monstruos se liberan del control de Alabaster y arremeten contra las princesas. Granard corta un tentáculo, solo para que otro agarre a Zafir y la viole más brutalmente que cualquier súcubo. De repente, el oráculo aparece ante ellos y concluyen inmediatamente que ella es el cerebro detrás de todos los ataques de monstruos. Ella toma a Zafir como rehén, obligando a Mars a dar un paso adelante. Al aceptar que alguna vez estuvo resentido con Satou, Mars sorprende a todos al pedirle a Zafir que se case con él. En ese momento de sorpresa, el oráculo baja la guardia, dándole a Satou la oportunidad de cortar el tentáculo del monstruo y liberar a Zafir. Mars la atrapa en sus brazos, pero ella lo regaña diciendo que es injusto proponerle matrimonio cuando se ven atrapados en tal situación. Enfurecido, el oráculo se fusiona con el monstruo, transformándolo en una horrible abominación para destruirlos. Pero antes de que pueda atacar, Zafir llama a Satou tonto por ser demasiado amable y luego le planta un beso en la mejilla. Con eso, el cuarto anillo se activa y Zafir se transforma en un dragón de agua colosal, devorando al monstruo tan casualmente como si fuera KFC. Horrorizado y al darse cuenta de que no tenía ninguna posibilidad, el oráculo huye. Mientras tanto, Satou casi se ensucia los calzoncillos mientras le ruega a Zafir que regrese a su forma humana. Ella accede, pero en el proceso pierde su ropa, revelando toda su magia. Mars luego se disculpa con Satou y se dan la mano, restableciendo su amistad una vez más. Más tarde ese día, el rey se dirige a Satou y su tripulación, agradeciéndoles por salvar su ciudad. Les informa que prestará su fuerza para luchar contra el rey del abismo. También agradece a las princesas por ayudar a defenderse de los monstruos, pero promete manejarlo él mismo, y si la nación alguna vez vuelve a necesitar su ayuda, se la solicitará a ellos. El rey luego se disculpa con Zafir por los problemas que le causó y elogia a Satou, diciendo que es un buen esposo, pero Zafir se opone, llamándolo tonto con fuerza mágica. Mars, por otro lado, se presenta como el caballero del rey del anillo y pide al gobernante la mano de Zafira en matrimonio. El rey se disculpa por no haber notado antes el dolor de Zafira y acepta su vínculo. Mientras todos se regocijan por su reencuentro, él puede ponerse celoso y desear que las cosas hubieran resultado así para ella. Mars luego le pasa el testigo a Satou, diciendo que él es el siguiente. Al principio, Satou lucha por encontrar las palabras adecuadas, pero luego se da cuenta de que la nueva pareja ya ha consumado su matrimonio. Mientras Seuder sale del palacio, Mars lo llama. Seuder le dice a Mars que regresará a la capital imperial para descubrir la verdad detrás del misterio que vincula al oráculo y los monstruos con el imperio. Luego, le dice a Mars que regrese a casa algún día y le promete que la estará esperando. Mientras tanto, el emperador Gisaras habla con el oráculo después de enterarse de su fracaso en apoderarse de Mars. Ella se acerca a él, intentando persuadirlo para que una fuerzas con ella para que puedan conquistar
conquistar muchas naciones, pero cuando ella intenta escudriñar sus deseos, él la derriba instantáneamente. Él le informa que solo la entretuvo porque sus intereses alguna vez se alinearon, pero ahora eso ha terminado. Ya no es esta la era en que gobiernan los dioses, declara, sino los hombres, y por esa razón promete exterminar a cualquiera que interfiera, ya sea el rey del abismo o el rey del anillo. Las 4 princesas acorralan a Satu en su cama y le exigen que suelte su agarre y deje que ellas hagan el trabajo por él. Mientras luchan por ver quién debería tomar la iniciativa, Satu, cuyo instinto es gritar de alegría por vivir el sueño, da un giro de 180 grados al decirles que es monógamo por naturaleza. Él puede alegrarse, pero a las demás no les importa y quieren que las use como mejor le parezca para aliviar su salchicha. Al instante, Granart se abalanza sobre él como un tigre, revelando sus atributos y preguntando si él tomará el control. Luego ve a otras 2 princesas esperando que él estacione su camioneta en sus garajes, y mientras toda la energía fluye hacia sus pantalones, traga saliva al ver a Hime disgustada con él por intentar compartir su salchicha personal con otras. A la mañana siguiente, Satu se despierta junto a sus esposas, por lo que le pide a Hime que salga con él en una cita, informándole que han estado encerrados en el palacio desde que llegaron a la Tierra del Agua. Al escuchar la idea, Nefrites se alegra, pensando que será una cita grupal, pero Satu la deja al margen. Para su sorpresa, Granart y Zafir le piden que haga lo que quiera sin quejarse sobre querer acompañarlos. Un rato después, mientras Hime se ducha, se maravilla con el jabón corporal que Zafir le dio y se imagina a Satou usando la espuma como aceite de bebé. Poco después, Satou se reúne con Alabaster por dinero en efectivo y le entrega un extra, avisándole para que pase la noche solo con Hime. La pareja sale y mientras disfrutan de las visitas turísticas por la ciudad, Granart y Nefrites los acechan. También envuelven a Zafir en su plan, impidiéndole relajarse. Desafortunadamente para Satou, los habitantes del pueblo interrumpen su cita mientras le dan regalos y le piden su autógrafo. Aún así, a Hime le gusta no estar actuando como el rey del anillo y simplemente estar actuando su edad, por lo que ella sonríe y lo adora apasionadamente. Nefrites los observa y admite que está celosa y triste, pero Granart la regaña, recordándole que Satou vino de un mundo monógamo. La señora Gato llama a la monogamia una creencia y nota que las leyes de su mundo son diferentes. Solo pueden cambiar creencias. Observan cómo Satou lleva a Hime a un parque de diversiones, solo para darse cuenta de que es un poco demasiado tarde y que es un parque de enamorados. Zafir, por otro lado, les cuenta a las demás que el parque tiene una tradición según la cual las parejas que se besan allí quedan unidas para siempre. Granart se enoja inmediatamente porque no quiere que la descuiden, pero Nefrites la calma. La bajan y observan para ver si Satou besará a Hime. Sin darse cuenta de que los están mirando, Satou ve a Hime esperándolo para iniciar el beso, y mientras se acerca a ella, se aleja avergonzado y no queriendo hacerlo en público. Entonces ella se burla de él y él admite internamente que está profundamente enamorado de ella. Al ver que no había ningún avance, las chicas abandonan a la pareja y Nefrites se ríe debido a que era la primera vez que salía con amigos. Zafir luego le recuerda la diferencia de edad entre ellas, lo que hace que Nefrites se sienta como una vieja bruja. Hime se da cuenta de que las chicas regresan, pero no dice nada al respecto y continúa en su cita con Satu. Finalmente se sientan en el campo y discuten cómo sus mundos no son tan diferentes. Ella se ríe del hecho de que nunca pensó que su enamorado resultaría ser el héroe. Poco después, mientras regresan al palacio, Hime le pregunta por qué la invitó a una cita, ya que nunca se subieron a uno en su mundo, y él dice que es porque sus sentimientos finalmente son mutuos. Aún así, parece que no han hecho nada típico de parejas, así que puede que no cuente como uno. Satu luego recuerda que quería pasar tiempo con ella, y ella parece feliz por ello, pero le dice que no lo vuelva a hacer porque significa descuidar a las otras esposas. Al escuchar a Hime admitir que está feliz de que él le dé tratamientos especiales, pero Satou le grita que es agotador y le recuerda que ella es su número 1, y él no está hablando de orden. La llama la indicada para él. Su corazón se agita, pero se siente triste al decir que las cosas no pueden ser así, y le recuerda que todas las demás princesas están cumpliendo con sus deberes y decididas a estar con él, por lo que no debería descuidar sus sentimientos. Satou aprieta el puño y le dice una vez más que ella es la única para él. Él la inmoviliza contra la pared y la besa, abrazándola mientras lo hace, y ella le corresponde. Después del beso, él casi sale corriendo a hacer el delicioso, pero ella lo detiene diciendo que no quiere volver al palacio, recordándole que ella es la indicada para él, y eso envía sangre a su pequeño amigo. La mente de Satou comienza a dar vueltas mientras se pregunta qué hacer, y un posadero que los escucha les sugiere que pasen una noche juntos en su posada. Avergonzada, Hime rechaza la oferta y sugiere que regresen al palacio. Hacen lo que ella sugiere y más tarde ese día, Alabaster y Mars tienen
una reunión con Satou y las princesas, informando a Zafir que debe abandonar la Tierra del Agua y seguir a Satou. Zafir se queja como una niña que tiene que ir a la escuela y llama a Satou el rey del harén, pero ella finalmente acepta después de burlarse de Zafira. Más tarde, Zafir habla con su hermana en privado y se disculpa porque Mars no se quedará con ella, pero como un adulto apropiado, Zafira entiende. Ella le asegura a Zafir que protegerá su tierra y luego le pide a Zafir que cuide de Mars en su viaje. Las gemelas se abrazan y Zafir se une a Satou en su viaje a la Tierra de la Tierra. En el camino, Nefrites les cuenta lo que sabe hasta el momento, diciendo que la capital, Idanokan, está habitada por enanos. Mientras se aventuran en las tierras, Alabaster les informa que los enanos fueron aniquilados durante la batalla anterior con el Rey del Abismo, y el resto de ellos se aislaron en lo profundo de la tierra hasta que los guíen. Preocupados, le preguntan a Alabaster cómo planean encontrar a la princesa de la tierra, pero él les dice que no tiene ni idea. Más tarde llegan a la montaña y caminan hasta su destino a pie. Unos 3 días después, se aventuran en las montañas, pero no ven ninguna señal de los enanos. Empiezan a quejarse, pero Satou les asegura que Zafir puede lidiar con cualquier monstruo que se cruce en su camino con su transformación. Ella le hace estallar la burbuja al contarle la tensión y el efecto que sufre después de cada transformación, y le resulta difícil creer que la hayan emparejado con princesas incompetentes. Continúan su viaje y arman una tienda de campaña más tarde esa noche, pero mientras los demás duermen, Satou se queda en guardia con Alabaster y le pregunta si tiene algún sentido custodiar los anillos de boda, ya que la gente del Imperio está planeando luchar contra el Rey del Abismo sin confiar en el poder del anillo. Alabaster explica que el mundo es un lugar vasto y no todos creen en las mismas métricas, por lo que es algo normal de esperar. Luego confiesa que según lo que ha escuchado hasta ahora, el poder del Rey del Abismo es inconmensurable y no está seguro de que el Imperio pueda detenerlo, por lo que Satou tiene un papel que desempeñar. El sabio sospecha que existe la posibilidad de que el quinto anillo les llegue si la resurrección del Rey del Abismo ocurre según la leyenda. Después de levantarle el ánimo a Satou y mandarlo a la cama, Alabaster se menosprecia a sí mismo. Al día siguiente llegan a Idanokan y ven fósiles de monstruos abisales dispersos en toda la capital. La ciudad decapitada parece abandonada desde hace cientos de años, y mientras Hime dice que al ratón de biblioteca no le gusta el silencio, pero a Nefrites le encanta. Zafir, por otro lado, actúa como si estuviera malcriada y le pide a Granart que la cuide, pero Granart le lanza novelas para llevarla mientras buscan a la quinta princesa. Mientras continúan su búsqueda, Jaime siente una presencia desconocida cerca, pero continúa con el resto del grupo después de no lograr localizar la figura. Se dirigen a una sala del trono y Satou casi se asusta después de ver un cadáver de golem, pero Alabaster lo educa, llamando al golem una marioneta que no puede funcionar sin magia. Nefrites luego les informa que se enteró de que los enanos construyeron una civilización que funcionaba con poder mágico y eran una raza que dedicaba todo a perfeccionar su maestría de herrería. Podían manipular máquinas hechiceras como armas y eran más avanzadas que las otras razas. Después de buscar por todas partes, el sabio concluye que tendrán que pasar a la clandestinidad para encontrar el anillo. De repente, la marioneta se mueve y ataca a Satou, pero él lo evade y contraataca. Confundido, le pregunta a Alabaster por qué la marioneta se puede mover, pero se dan cuenta de que se está poniendo un anillo del abismo. El títere se queja en nombre de los enanos, preguntando por qué la raza era la única que fue aniquilada, por lo que promete deshacerse de los demás. Con su anillo, erige una barrera atrapando a Satou con él y manteniendo a los demás lejos. Inmediatamente se lanza contra Satou, llamándolo un forastero que no tiene nada que ver con su mundo, pero Satou se niega, diciendo que mientras sea el mundo de Hime, entonces ese es su deber protegerlo. En ese instante, Alabaster rompe la barrera y salta para besar a Satou. Al instante, sus sables brillan y carga contra la marioneta, pero crea otro muro de tierra para interceptarlo. El sable corta rocas de Satou corta fácilmente la pared y mata al títere. De repente, una voz resuena desde el anillo negro, diciendo que ha llegado el momento de la resurrección del antiguo rey. El anillo desaparece junto con todos los demás anillos negros alrededor de los reinos, e inmediatamente aparecen en los dedos del Rey del Abismo en una dimensión separada. Como resultado, se abren múltiples portales y de ellos emergen monstruos abisales. El grupo se retira rápidamente al exterior para estudiar y elaborar estrategias sobre cómo luchar contra las criaturas, pero al llegar allí, ven el clima oscuro y múltiples hordas de las criaturas que acechan. Satou inmediatamente le pide a Zafir que se transforme y luche contra sus enemigos, pero ella revela que debido al mal tiempo, ella es tan inútil como Sakura. Alabaster luego los anima a luchar de frente contra los monstruos, por lo que derrotan a muchos de ellos. Pero después de un tiempo, Satou pierde su fuerza y se da cuenta de que no hay fin para las criaturas, por lo que Alabaster crea una distracción antes de iniciar una retirada para la fiesta. Mientras Satou intenta recuperar el aliento, Alabaster alerta al grupo al ver un enorme portal con masas de orcos abisales saliendo de él, así que admite que el Rey del Abismo ha revivido. Cae de rodillas mientras afirma que ha perdido la apuesta, porque Satou no puede derrotar al Rey
rey del abismo sin el quinto anillo. De repente, Satu siente al rey del abismo y entra en pánico, instando a que huyan e intenten encontrar el anillo de la tierra. Pero Alabaster le dice que es demasiado tarde, porque no hay ningún lugar al que puedan ir donde el rey del abismo no los encuentre. Sin perder del todo la esperanza, Alabaster abre la puerta para transportar al resto de ellos devolviéndolos a la tierra. Pero cuando un monstruo intenta comérselo como si fuera una barra de chocolate, Mars lo protege. El sabio luego se disculpa porque las cosas no salieron según lo planeado, por lo que le pide a Satou que libere a las chicas del destino del anillo. Con eso, los teletransporta de regreso a la Tierra y se queda con Mars para defenderse de los monstruos cercanos. Después de ser transportadas a la Tierra, las princesas intentan vivir una vida normal y vestirse como humanos normales. Afortunadamente, los humanos creen que están haciendo cosplay, por lo que no lo toman como algo grave. Una vez en un restaurante, hablan sobre el camino a seguir con Satou, diciendo que no tienen ninguna pista para regresar a su mundo, y él está de acuerdo con ellas. Algunas de ellas se esfuerzan mucho, creyendo que sus naciones estarán bien, pero Zafir, la aguafiestas, les hace ver la realidad. Aún así, Granard dice que no se ha dado por vencida, pero también ha considerado el peor escenario posible. Luego regaña a Zafir por tener apetito a pesar de su situación. Al ver la velocidad con la que la princesa del agua consume dulces, Satou lamenta su pérdida de billetera, pero Hime promete ayudarlo. Zafir admite su frustración por su situación y promete no rendirse buscando un camino de regreso. Entonces, Satou le pregunta cómo, y ella dice que simplemente tienen que buscar puntos tensos con magia. Después de un día de búsqueda, las chicas se dan un baño en una fuente termal. Granard luego declara que su nuevo objetivo es tener muchos sucesores Nekomimi, mientras que Nefritz jura tocar la hierba. Luego le recuerdan a Hime su objetivo, que es avanzar en su relación con Satou, diciéndole que se lo prometió. Más tarde esa noche, las otras princesas se quedan en el apartamento de Hime, mientras ella se queda con Satou. Preocupado, él le pregunta cómo se las arreglará, pero ella le revela que Alabaster le había enviado una carta y algo de dinero en caso de que las cosas salieran mal. Por coincidencia, toda la aventura ocurrió durante las vacaciones de verano, y después de regresar a Japón, Satou y Hime reanudan los estudios. Hime, que había mentido diciendo que estaba viajando al extranjero, explica a sus compañeros de clase que se metió en algunos problemas, por lo que regresó a Japón. En cuanto a Satou, suspira porque nunca esperó volver a la escuela. Pasan los días y Nefritz se acostumbra a la biblioteca de la ciudad, mientras Granard se hace amiga de muchos gatos del vecindario. A diferencia de Zafir, que se queda en casa y está constantemente perdida en sus pensamientos, una noche Satou se cuela en el bosque y lamenta su situación, pero Hime lo sigue y le pregunta por qué sale constantemente por la noche. Confiesa que no le gusta el destino de la princesa, y Hime entonces le recuerda a Alabaster pidiéndole que los libere de su destino. Ella lo abraza y le dice que encuentre la felicidad con ella. Satou la empuja hacia atrás y, mientras decide decir algo, una luz brillante de repente emana del santuario cercano y una niña cae de él. Ella se pone de pie y llama a Satou el rey del anillo, diciendo que lo ha estado esperando durante mucho tiempo. Pero al ver a Hime aferrada a él, la niña se da la vuelta para darles algo de privacidad. Rápidamente la llaman de nuevo y ella revela que es Amber, la protectora del anillo de la tierra. Sorprendido, Satou pregunta si la princesa de la tierra estuvo en su mundo todo este tiempo, y Amber explica lo que sucedió después de la última batalla con el rey del abismo. En aquel entonces, los enanos la crearon en las profundidades subterráneas de Idanokan y le otorgaron el anillo de la tierra, una réplica del cuerpo de la princesa enana que resistiría la prueba del tiempo. En ese momento, ella se acerca a Satou y le ofrece unir fuerzas con él para que pueda detener al rey del abismo. Pero para su sorpresa, Hime le grita que se detenga. Ella llora, diciendo que su mundo Arnulus está acabado porque el rey del abismo ha regresado, y por eso fueron enviados de regreso a la tierra, así que no hay razón para que Satou regrese, sabiendo que el rey del abismo ya ha despertado. Amber le dice a Satou que estará esperando en el santuario en caso de que cambie de opinión. La noche siguiente, mientras el grupo está cenando, Granard se queja de estar aburrida. Ella menciona que Nefritz y Zafir sienten lo mismo. Zafir luego pregunta dónde fueron Satou y Hime anoche, por lo que Hime les miente sin mencionar su encuentro con Amber. Más tarde, después de que las princesas se quedan dormidas, Satou la confronta por no haberles dicho nada acerca de Amber. Pero Hime expresa su preocupación, sin estar segura de poder derrotar al rey del abismo. Ella dice que es mejor que permanezcan en la tierra. Mientras tanto, Granard, que no está dormida, los escucha atentamente y no se sorprende de la decisión de Hime. Al día siguiente, de camino a la escuela, después de que Hime deja a Satou, Amber lo asusta al aparecer entre los arbustos. Luego le informa que alguien vino al santuario buscándola, pero él estaba simplemente buscando la felicidad. Más tarde esa noche, después de la escuela, se encuentra con Satou en una frutería barata y ella le aconseja que vaya por manzanas. Más tarde esa noche, él va a su santuario y ella
aparece, informándole que puede devolverlo a Arnulus una vez que tome un anillo. La noche siguiente, después de la escuela, Amber se encuentra con él en la azotea de la escuela. Después de enterarse de que Jaime se fue a casa temprano, ella le pregunta si planea regresar a Arnulus lo antes posible, pero él le dice que la mirada en el rostro de Jaime lo desanimó. Amber le informa que el poder del anillo es absoluto y que puede sellar al rey del abismo con ellos. Sorprendido, él le pregunta por qué está segura y ella dice que es lo que le enseñaron y por qué fue creada. Amber explica que las princesas existen para ayudar al rey del anillo a derrotar al rey del abismo y no es una tarea fácil. La declaración provoca una respuesta en él y le pide que le llame. Felizmente, ella camina hacia él y lo besa después de ver su resolución y él obtiene el anillo final. Más tarde esa noche regresa a su apartamento y Hime salta sobre él como una sedienta después de ver al monstruo que lleva dentro. Luego, ella nota el quinto anillo en él y él le informa que se irán de vueltas a Arnulus. Al instante, rompe a llorar porque le preocupa que él muera en su mundo, pero él le recuerda cómo ella desechó décadas de amistad para satisfacer su deber. Satu continúa diciendo que, a pesar del deseo de Alabaster de que las princesas se deshagan de sus deberes en el anillo, lo interpreta como el fin de la guerra para siempre. Él le asegura que no perderá y que ella es la única para él. Convencida, Jaime expresa su alivio y le pide que cumpla con sus deberes de marido con ella, así que entierra sus manos en sus atributos e intenta llevar su relación al siguiente nivel. Desafortunadamente para ellos, Amber aparece anunciando que ha terminado un hechizo de teletransportación que los llevará de regreso a Arnulus. Al darse cuenta de que llegó en el momento equivocado, Amber les informa que el portal pronto cerrará, por lo que deberían decidir rápidamente. Satou se prepara para esperar a las demás, pero para su sorpresa, Granart irrumpe en la habitación mientras carga a las otras chicas. Hime se disculpa después de darse cuenta de que Granart era consciente de lo egoísta que era, pero Granart no le guarda rencor. Saphir se despierta después de ver la luz brillante y una vez que ve a Amber y se entera de que pueden regresar con Arnulus, llora felizmente. En menos de un minuto, abandonan la habitación y se dirigen hacia Arnulus. Satou y las princesas llegan a Idanokan, en Arnulus. Amber busca vida cerca, pero no detecta nada. Entonces enciende su gema y la usa como lámpara para guiar su camino. Cuando salen de la sala del trono, encuentran los cadáveres de los soldados imperiales esparcidos por el suelo. Siguiendo los sentidos de Granart, continúan y finalmente ven soldados todavía luchando contra los orcos abisales muy por delante. En ese momento, los anillos de Satou cobran vida porque puede sentir la presencia del rey del abismo. Observan cómo los soldados lanzan flechas al señor oscuro, pero el rey del abismo los aplasta sin esfuerzo. Satou se escabulle para enfrentarlo y Amber rápidamente le señala un camino oculto que puede tomar para golpear por sorpresa. Antes de partir, las princesas le brindan su más sincero apoyo, besándolo y prometiendo recompensas lúdicas una vez que la guerra termine. Con su espíritu ardiendo y Magnus en la mano, Satou carga por el flanco de la horda, abriéndose paso hasta encontrarse cara a cara con su némesis. El rey del abismo lo saluda con fría diversión. Satou responde con un poderoso golpe aéreo, pero el señor oscuro lo detiene con facilidad. Entonces los anillos de poder hablan mientras se fusionan en uno, liberando una oleada abrumadora de energía. Satou lo canaliza en un poderoso golpe, atacando con toda su fuerza, y la explosión de fuerza aniquila a toda criatura cercana. Pero cuando el polvo se disipa, el rey del abismo sigue en pie, e incluso el anillo unificado está atónito por su supervivencia. Agotado, Satou se derrumba, solo para escuchar al rey del abismo burlarse de él como otra marioneta ignorante. Saphir se desespera y se pregunta por qué la profecía falló, pero Granart carga contra el escudo de Satou. Amber lo anima y le promete que no lo dejarán morir. Mientras tanto, el rey del abismo levanta a Satou e intenta ahogarlo en el vacío, pero Granart ataca al señor oscuro mientras los demás llevan a Satou a un lugar seguro. En respuesta, el rey del abismo convoca otra oleada de monstruos. Luchan desesperadamente para contenerlos, aunque Granart está casi sometida antes de que Amber la salve. Satou intenta invocar su anillo una vez más, pero sus fuerzas le fallan y se queda inconsciente. Cuando vuelve a abrir los ojos, se encuentra vagando entre fragmentos de recuerdos. En un momento está en la azotea de su escuela y de repente un anillo del abismo lo llama, llenándolo de un dolor insoportable como si se estuviera ahogando. Una mano se extiende desde el vacío, arañando por su vida. Entonces, un recuerdo de la infancia de Hime aparece ante él y se despierta en la espalda de Minno Asetinduin, un pájaro gigante. Al ver a Alabaster, Satou asume que ha fallecido, pero Alabaster lo corrige. Él mira a su alrededor y encuentra a sus novias a salvo. Alabaster explica que él creó una abertura para alejarlos del rey del abismo. Mars también está vivo gracias a Smaragdi, la mujer que está detrás de él, quien les ayudó a escapar durante la batalla. Con el rey del abismo herido, los monstruos se retiraron, lo que les concedió un breve respiro. Alabaster elogia los esfuerzos de Satou e informa que cada nación está luchando contra los enjambres de monstruos que surgen dentro de sus fronteras. Aunque la situación es caótica, las naciones aún se mantienen fuertes. Al regresar a la capital, Satou se enfrenta a los ciudadanos y les hace un juramento renovado de que salvará al
mundo. Más tarde, Satu se dirige a Alabaster y le pregunta por qué no lograron derrotar al Rey del Abismo, ni siquiera después de unir los 5 anillos. Alabaster admite que no lo sabe, pues no fue hasta su viaje junto a ellos que se enteró de los anillos negros usados por el Rey del Abismo. Amber confirma que no tenía idea de si tal cosa existía. Perdido e inseguro, Satu le pregunta al sabio qué deberían hacer a continuación. Alabaster explica que antes de su próxima batalla deben atraer más del verdadero poder del anillo, y para ello, Satu se esforzará por profundizar sus vínculos con las princesas del anillo, incluso si significa llevar su cuerpo y su equipo al límite. Mars pronto se une a ellos, aliviada de verlos a salvo. Alabaster luego se dirige directamente a las princesas y les dice que busquen la fuerza digna de ser las esposas del Rey del Anillo para poder estar a su lado en la batalla. Con una sonrisa cautelosa, él llama a este proceso entrenamiento de esposas. Esa noche, Satu es llevado a los aposentos de sus esposas. Cuando abre la puerta, la vista que tiene delante le hace saltar chispas por los ojos al ver tanto embutido. Entonces Granard le dice con valentía que reponga su energía. La sola idea de pasar la noche en vela revuelve tanto el cerebro de Satu que casi fríe sus circuitos de cavernícola. Al día siguiente, Satu camina con Ime por la tranquila capital. Ella comparte que también ha comenzado su entrenamiento nupcial y le pide que descanse tranquilo mientras ella lo da todo. Ella lo conduce a la tumba de sus padres, donde suavemente deposita flores. Ime le dice que sus padres murieron protegiéndola cuando era pequeña y que ella tiene una hermana menor en algún lugar de Arnulus, pero ella no sabe dónde. Tomando las manos de Satu, se dirige a la tumba, llamándolo su esposo y agradeciéndole a él por ayudarla a regresar a casa. Lo que no se dan cuenta es que Alabaster y las otras princesas han estado en silencio, escuchando cerca. Por fin, Alabaster rompe el silencio y le dice a Hime que su maestro de magia pronto estará llegando. Y justo en ese momento, hablando del diablo, aparece una maga mucho más joven, presentándose como Morion, la hermana menor de Hime. Con esto, llegamos al final del video de hoy. Si te gustó y quieres más, comenta más y me pondré manos a la obra.